Buen día, amados hermanos. Como el Señor mismo nos llama, hermanos santos, hemos sido llamados a vivir en rectitud, en justicia, por el camino de la santificación. Entonces, bienvenidos este día y que juntos podamos estudiar, entender y aplicar las Sagradas Escrituras a nuestra vida. El domingo pasado vimos juntos la gran salvación. Esa fue la introducción del capítulo número 2 y hoy veremos el tema la superioridad del Hijo, en relación también a los mismos primeros 2 capítulos del libro de Hebreos. Entonces, nuestro tema de hoy será la superioridad del Hijo. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en este día por permitirnos estar delante de tu presencia, exponernos delante de la luz de tu rostro, que es la que nos iluminará para entender las profundas verdades que tú tienes para nosotros, Señor, pero que se pueden convertir en claras y preciosas, entendidas claramente a través solamente de tu gracia y de la obra de tu Santo Espíritu. Por favor, que este día así sea sobre cada uno de nosotros y que en medio de nuestra vida cristiana estas verdades, estos conocimientos se conviertan en carne en nosotros, que los apliquemos y que puedan servirnos en nuestra vida cotidiana para que cada día seamos vencedores contra el mundo, contra la carne, contra Satanás. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy consideraremos sobre la superioridad del Hijo, o sea, obviamente sobre los ángeles. Recuerden que habíamos leído que porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice. Leímos eso en Hebreos 2, versículo número 2. Hablando sobre la promulgación de la ley, que fueron usados ángeles también, o sea, era Dios mismo. Dios dio la ley, Dios manifestó su gloria ahí en el Sinaí, como también Dios dio la gran salvación, las buenas nuevas, el Evangelio, solo que usó como mediador a Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos considerando es una comparación entre el Hijo y aquellos que fueron usados para anunciar. Es interesante que la ley vino primero, como dice la Escritura en Juan 1:17, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿verdad? Así como Juan el Bautista, el mensajero de Dios, ese ángel humano, fue enviado antes para preparar el camino del Señor, así la ley también promulgada por ángeles fue enviada antes, o promulgada o establecida antes para preparar el camino del Señor. Es a través de la ley que los seres humanos y el pueblo de Dios reconoce su pecado. El pecado es abultado, es decir, se convierte en muy pecaminoso al extremo que el corazón de los hombres de fe buscarán el arrepentimiento, y entonces allí se revela al Cordero de Dios. O sea, uno de los propósitos de la ley es resaltar el pecado para que todos los israelitas como gentiles que se arrepienten corran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo número 1, el escritor de Hebreos, como ya lo hemos mencionado, creemos que es el apóstol Pablo, él desde ahí está resaltando la superioridad del Hijo Jesús
en relación a los ángeles. Primero, vemos aquí en el versículo número 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, la primera cosa que vemos aquí revelada, y como dice en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria, dice el Señor que Él no dará su gloria a nadie, pero Él sí le dio la gloria al Hijo. ¿Por qué? Porque aquí dice que es la imagen misma de su sustancia. O sea, no era otro Dios, no, es el Dios mismo, solo que manifestado en carne y amado por el propio Hijo y por el Padre y por Dios como el Hijo, para que nosotros entendiéramos esa relación de familia espiritual que se inició a través de la predicación del Hijo de Dios. Y es la misma sustancia, significa Dios mismo. No hay tres dioses, es solo un Dios. Pero el Señor se manifestó en carne, como dice la Escritura. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, entonces aquí encontramos el primer asunto que en cuanto a la superioridad del Hijo, y es que Él es Dios. Ahí completamente no hay ningún tipo de comparación con los ángeles, ¿verdad? Ahí está la superioridad en el sentido que Él es el creador de los ángeles. Ellos son las criaturas, aunque espirituales, son criaturas, o sea, fueron parte de la creación espiritual que Dios hizo y por tanto sujetos a esa autoridad y a la divinidad. Y debido a que el Hijo se hizo carne, entonces en su humanidad, ¿verdad? Él, vamos a entender eso, Él sí se hizo un poco menor que los ángeles, en su humanidad. Y obviamente en la humanidad que llegó a ser víctima del pecado y a participar de la muerte. Pero dice aquí, habiendo efectuado, hablando de Jesús, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? Entonces, Él es Dios mismo, pero tuvo que venir a esta tierra para salvarnos, y después del sacrificio en la cruz, que es lo que se llama aquí, efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, la redención, o también el sacrificio vicario, ¿verdad? Cuando hablamos del sacrificio vicario, es la sustitución voluntaria que Cristo estuvo dispuesto a efectuar a favor de nuestras vidas. O sea, lo que significa la muerte vicaria es que Él murió por nosotros, ¿verdad? Él nos sustituyó al recibir el juicio, la maldición y todo el peso de la ley, el peso del juicio divino sobre el pecado cayó sobre Jesús. Entonces su obra es maravillosa. Por eso es que después de haber efectuado esa remisión o redención de nuestros pecados, Él fue sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora es interesante que diga a la diestra del trono de Dios, porque antes de Él hacerse hombre, Él estaba en el Padre. O sea, Él estaba sobre el trono de Dios, porque era parte de su sustancia. O sea, está hablando parte de su propio ser. Pero después de haberse hecho hombre, obviamente Él tomó un cuerpo humano, ¿sí? Como Jesús, es la parte humana, el Hijo del Hombre. Cuando Él subió a los cielos, después de haber efectuado esa purificación de nuestros pecados, o sea, después de su sacrificio, resurrección y ascensión, Él se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, a la derecha del Padre está el cuerpo, la vida de Jesús como ser humano. Entonces
Él ahí está como un representante de la humanidad. Por eso fue llamado Hijo del Hombre, uno de sus títulos favoritos para revelar su identificación con el ser humano. Bueno, entonces aquí encontramos la primera cosa. Él es superior en el sentido de que Él es el propio creador, el que sustenta todas las cosas, el que por quien asimismo Él hizo el universo, dice. ¿Verdad? Eso está claro entonces, que el hecho de Él haber sido el creador, el que haber estado con Él, como dice en Proverbios 8 y 9, hablando de la sabiduría, dice que yo estaba con Él cuando hacía todas y creaba todas las cosas. Está hablando de la sabiduría como una personificación, hablando de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, después de esa obra, Él se sentó, dice, se sentó a la derecha de la majestad. Eso significa que Él se sentó primero en el lugar de honra, ¿verdad? Debido a lo que Él efectuó. Se sentó en el lugar de autoridad, debido a lo que Él obtuvo. ¿Por qué? Porque definitivamente Él vino a rescatar al ser humano, a tomar el reino de este mundo que se había perdido, a ser el Señor de los señores, como dice la Escritura, que después de haberse humillado, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice. Entonces ahí también Él recibió toda autoridad y también recibió todo poder, como Él mismo le dijo a los discípulos: todo poder me ha sido entregado por el Padre. Entonces, cuando está hablando de la diestra del Padre, sentado a la derecha del Padre, está hablando de estas cosas: el lugar de honra, el lugar de autoridad y el lugar de poder, ¿verdad? Honra por el sacrificio que Él hizo, la dignidad que Él tomó debido a haber muerto por nosotros, por su obra vicaria. Autoridad por haber recuperado lo que se había perdido, y poder porque por el Padre le fue dado todo el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Entonces, vean ustedes esto, desde el momento que Él efectuó esa purificación y Él resucitó, entonces el hombre, a través de Jesucristo como su representante, porque Él se hizo hombre, nuevamente tomó control de esta tierra. Nosotros aún no lo tenemos completamente por fe, por la obra que Cristo hizo. Eso está efectuado, pero en experiencia propia aún nos falta experimentarlo. Y es a eso que el Señor quiere llevarnos. Bueno, en segundo lugar, estar sentado a la derecha del Padre es el lugar de la representatividad humana. Dijo el Señor en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él tiene ahí ahora a la derecha a la humanidad representada en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo es el eterno, Jesús es la parte humana que Él tomó, ¿verdad? El Espíritu vino. Por eso es que Jesús no fue engendrado por un ser humano, porque entonces hubiera nacido pecador. Él fue engendrado por el Padre. Eso fue lo que le dijo el ángel, ¿verdad?, a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el santo ser que será engendrado. Por eso aquí mismo lo dice que Él lo engendró, ¿verdad? Y engendrar es diferente a crear, no es un ser creado. Haber sido engendrado en el sentido también físico, porque se hizo hombre, pero el ser engendrado es salir del propio ser. Cuando nosotros engendramos, un hombre engendra su propio ser. No está creando a alguien, sino está engendrándolo, o sea, que salga a luz a esta tierra. Muy bien, entonces ahí está la representatividad humana. Ese es otro aspecto de estar sentado a la diestra del trono de Dios. Es interesante que en el libro de Lucas, en el capítulo número 22, dice en el verso
67, están ahí preguntándole los principales sacerdotes, los escribas, en el concilio, y le dijeron, dice, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido? Dínoslo. Lo único que querían era que él lo confesara para condenarlo, no para creer en él. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. ¿Se dan cuenta? Pero les dice, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero, vean ustedes qué tremenda la palabra del Señor aquí. Pero desde ahora, o sea, desde el momento de su sacrificio, de su muerte, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir, como dice Hebreos capítulo 1 y versículo número 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su muerte en la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Él siempre estuvo sentado en el trono con su Padre porque era parte de su esencia. Pero después que se hizo hombre y de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, desde ese momento, por eso dice ahí, desde ahora el Hijo del Hombre estará siendo representado, ¿verdad? Se sentará a la diestra del poder de Dios. Qué importante es eso, muy, muy importante. El cuerpo transformado de Jesús ahí a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, ese lugar a la derecha del Padre es el lugar del sacerdocio eterno, porque la Escritura dice en Romanos 8:34 que Él está ahí sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. Y aquí también en Hebreos, en su capítulo número 8 y el verso 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo desde el capítulo 7 es que tenemos tal sumo sacerdote, no del linaje de Aarón, ¿verdad? Que era un linaje humano, carnal, pecador, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, por eso es aquí en el capítulo 7 ustedes pueden ver que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces es un sacerdocio espiritual, de un templo espiritual, es el sacerdocio representado en los cielos. Por eso en esta parte aquí que ya vimos, Él es superior a los ángeles. Primero, obviamente estamos resumiendo, es su creador, debido a haber sido su creador. Cuando Él se hizo hombre, sí hubo una, digamos así, una humillación de parte de ese Señor. Lo vamos a ver de aquí a un momentito. Pero luego, después de su sacrificio, Él subió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios. Desde ese momento, entonces, comenzó Él prácticamente a gobernar. Otra vez, escuchen, al principio de la humanidad, Dios le dio al hombre la autoridad para que él gobernara sobre el mundo. Pero el hombre, infelizmente, debido a haber oído a la mentira de Satanás, se sujetó a él y perdió el reino. Tanto que el propio Satanás le dice al Señor, esto me fue dado a mí, pero yo te lo puedo dar a ti si postrado me adorares, como lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Ellos no se postraron, no se postraron, pero creyeron en la palabra de Él, prácticamente se convirtieron en sus víctimas, ¿verdad? Cosa que Jesús no hizo en absoluto. Él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿verdad? Entonces Él recuperó ese reino y desde aquel momento Él por eso está sentado, reinando y como hombre, pero el hombre restaurado, un hombre puro, un hombre santo, un hombre que nunca más conocerá el pecado. Por eso aquí mismo en Hebreos capítulo 9, verso 28, dice que en su segunda venida, cuando Él venga a esta tierra a rescatarnos,
y Él va a establecer su reino aquí. Él dice que vendrá la segunda vez sin relación con el pecado. No viene más para redimir a nadie, no viene otra vez para morir por nadie, no, Él solo murió una sola vez, ¿verdad? La segunda vez viene sin relación con el pecado para rescatar a aquellos que lo están esperando. Qué privilegio tenemos nosotros de vivir en esta tierra consagrándonos cada día más para que nos encontremos con aquel que viene a recogernos. Bueno, otro aspecto importante sobre la superioridad del Hijo es porque el Hijo fue engendrado, no fue creado. Los ángeles fueron creados. Y como ya vimos en ese versículo 1, capítulo 1, verso 3 de Hebreos, es importantísimo para todo el libro y también para todo el Nuevo Testamento, donde dice que Él es la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Colosenses también dice que Él es la propia imagen de Dios, la plenitud de Dios está ahí a través del Hijo. De ningún hombre se puede decir eso. Entonces, debido a los ángeles ser criaturas, ellos están sujetos al Creador. Por eso dice en el verso número 5 del capítulo 1 de Hebreos, espero que ustedes estén con su Biblia abierta ahí, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrado hoy. Si el divino, Dios, engendra, ¿quién será ese hijo? Será un divino, ¿verdad? Por eso es que Dios es Dios mismo, su propia esencia. Gloria a Dios. Entonces, esa es la otra parte aquí, como ya mencionamos, ¿verdad? Está tomando la autoridad porque llegó a estar arriba de ellos, porque es el Creador, porque Él fue engendrado por Dios. Y cuando está hablando en el Salmo 2, hablando de su resurrección, dice también ahí, yo te he engendrado hoy. También en el sentido de la completación del plan de Dios, en la resurrección también es como que hubiera habido ese engendramiento, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en ese momento se inició la nueva criatura humana, la resurrección de Jesucristo. Por eso dice, hablando de nuestra nueva vida, del nuevo nacimiento, viene a través de la resurrección de Cristo. Hemos sido llamados a una regeneración. O sea, es una nueva generación que surge por la resurrección de Cristo. Entonces, ahí en el sentido dispensacional para, digamos así, la aplicación para toda la humanidad de fe, es ahí donde se inicia el engendramiento. Y también dice en Juan, en el Evangelio, capítulo 1, verso 11 y 12, dice ahí que aquellos que han sido engendrados por la palabra. Pedro también lo dice, fuimos engendrados, en nosotros también fue engendrada esa naturaleza divina. Y nosotros somos dioses también. Momento, pueblo. El divino está aquí y Él quiere hacerlo crecer en nosotros, pero va a depender también de nuestra entrega, de nuestra consagración en esta tierra. Pero hemos sido llamados hijos de Dios por la presencia del divino a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. La tercera cosa que queremos hablar, o sea, el tercer aspecto que quiero mencionar en relación a la superioridad del Hijo, en relación a los ángeles, es que los ángeles reciben la orden de adorarlo. Ustedes pueden ver ahí en el verso número 5 y 6, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, una relación familiar. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, fíjense ustedes, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cuándo lo introdujo? En la concepción, cuando él engendró por el Espíritu Santo, porque María dijo, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? No hay necesidad para Dios que Él ha hecho engendrar y Él hace concebir, Él no podrá hacerlo. Pues ella por fe creyó, ¿verdad?
pues no sabemos si de repente y realmente ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y él mismo, ¿cómo será? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Dice. Entonces en ese momento la obra del Señor hizo con que ese ser naciera. Desde que Él fue ahí engendrado y cuando Él nació, se manifestó el Hijo cuando fue introducido, dice el primogénito en el mundo, y cuando Él nace allá en Belén, todos los ángeles están adorando y todos diciendo, os ha nacido el Señor. Todos le adoran, hombres y también ángeles adorando. Entonces dice aquí, y oigan lo que dice, verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios. Está hablando de los ángeles santos, pero también los ángeles caídos, aunque ellos no quieran o obligatoriamente se rinden delante del poder y de la autoridad del Hijo. Como aquel hombre que estaba endemoniado con aquella legión. ¿Se recuerdan? Él se acercó ahí y el hombre no sabía más qué hacer y aquel hombre comenzó a tener una cierta conciencia, pero también estaba ahí la legión y Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Primero lo conocían y segundo sabían que él tenía toda la autoridad de destruirlos y sabían que tenía también todo el poder y autoridad y honra. Aquellas tres cosas que mencionamos, la dignidad, la autoridad y el poder. Y ellos estaban ahí prácticamente supeditados, sujetos a la orden. Entonces, manda que entremos. Y el Señor, pueden ir. Ahí aquel hombre fue libre. Entonces, hasta los demonios saben quién es el Hijo. Y ellos también pueden percibirlo si lo ven aquí dentro de nosotros. Otro aspecto sobre la superioridad del Hijo es que los ángeles, como ya mencionamos, fueron los usados en relación al mensaje, fueron usados para promulgar la ley. Pero el Hijo, Él es el mediador de la gran salvación, como lo leímos aquí en el capítulo 2 y verso número 3, 2 y 3 de Hebreos. Él trajo esa salvación tan grande. Por eso es que hay una superioridad en esa gran salvación. No se olviden de lo que mencionamos al principio. La ley fue dada para llevarnos a Cristo, dice. Pablo lo dice en Gálatas. La ley fue nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro pedagogo, nuestro didáctico, aquel que nos enseñó y nos llevó, pero luego dijo, es Él el que quita el pecado. Es Él el que cumple la ley. Es Él al que nosotros no podemos, sino nos rendimos, ¿verdad? Entonces es ahí otro aspecto de la superioridad. Pero bueno, continuemos un poquito más. Y dice ahora la Escritura aquí, eso está en el capítulo número 1 de Hebreos, resumido. Y luego entramos al capítulo número 2, solo que al versículo número 5. Donde dice, porque no se sujetó a los ángeles el mundo venidero. Pongan atención a este aspecto porque podría confundirnos y nosotros cuando pensamos en mundo venidero estamos hablando del mundo que va a venir o del mundo que aún no está presente o a lo que está por ser, ¿verdad? Ese es el mundo venidero. Sin embargo, hay unos aspectos aquí, dos por lo menos, que necesitamos entender para que esta palabra no nos sea confusa. En primer lugar, recuerden que este libro fue escrito a los hebreos y fue escrito en el periodo cuando el templo todavía estaba erigido, cuando los sacrificios todavía estaban siendo efectuados, cuando el sacerdocio arónico aún estaba en función, ¿verdad? Y todavía no había sido destruido Jerusalén, obviamente. Entonces, en ese periodo, el autor escribió esa carta a los hebreos para que ellos captaran el mensaje del Antiguo Testamento y con todo el conocimiento que él tenía, él trató de transmitir esas verdades para su pueblo, para sus hermanos. Pero ahora él está diciendo aquí, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Como ya vimos,
Otra vez aquí es mencionado los ángeles. Desde el capítulo 1 son mencionados los ángeles. El capítulo número 2 son mencionados los ángeles, ¿verdad? Y ellos tuvieron un cierto dominio, una cierta autoridad, sí, definitivamente, sobre el mundo pasado. O sea, el mundo venidero, para que ustedes entiendan mejor, será aquel que nosotros recibiremos, ¿verdad? Como una consumación del tiempo, del periodo que nosotros estamos viviendo, pero que ese mundo ya está en pie desde el sacrificio de nuestro Señor. O sea, hay dos aspectos aquí. Desde que fue dado el decreto divino que sería sujeto ese mundo a Cristo, entonces allí era una cosa futura, ¿verdad? El mundo venidero, eso ya está decretado, será sujetado a Cristo, ¿verdad? Pero desde que Él murió en la cruz, como dice en el verso 3, otra vez ese verso es clave, capítulo 1, verso 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, después de su muerte, Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Desde el momento que Él llegó allá, después de su ascensión, ¿sí? Él, recuerdo que Él dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, todo poder. Tanto que, como dice Filipenses, todas rodillas se doblarán ante Él, que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Desde el momento que Él está sentado en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, Él reina. Él reina. Sin embargo, Él nos ha instado a nosotros y hasta el pueblo judío, hasta el día de hoy, a orar de esta manera, como Él nos enseñó, y lo leemos en Mateo capítulo 6, verso 10. Dice, vénganos tu reino. Ya está, pero es venidero en relación a nosotros porque para nosotros aún eso no se ha consumado. ¿Entiende? No se ha completado, no se ha manifestado física y literalmente, pero ya es un hecho. Entonces, y eso comenzó, o sea, dio inicio después del sacrificio y después de que Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso es que se llama así venidero, porque había un decreto divino establecido que sería entregado a Cristo. Pero todavía lo es para nosotros, venidero, en relación a que no está la plena consumación, ¿verdad? Como es claro que nosotros no lo hemos visto, todavía hay reinos en este mundo y poderes políticos y los hombres haciendo lo que les da la gana con sus ideologías, cada uno partidistas y sus ideologías de socialismo o de derecha, en fin, todo eso aún permanece y prevalece en esta tierra. Pero cuando nosotros decimos aquí, o el escritor, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, entonces, ¿cuál era el mundo que estaba sujeto a los ángeles? Bueno, era el mundo antes de Cristo, cuando la ley estaba y aún cuando la ley aún no estaba. Bien dice la escritura en el libro de Daniel, cuando Daniel está allá en Babilonia, y él está comenzando a recibir las revelaciones de Dios. Dice ahí en Daniel capítulo número 4, si ustedes me acompañan, en el verso número 13, dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Vigilante y santo son ángeles, ¿eh? Y clamaba fuertemente, decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas. Está hablando de Nabucodonosor, pero ellos decretaban, ellos veían y determinaban, no por sí propios, sino con la anuencia divina. Obviamente Dios siempre ha gobernado sobre el mundo, ¿verdad? Aunque estaban ahí esos poderes, ¿verdad? Como habla de esa jerarquía de principados y potestades, ¿verdad? Huestes espirituales, dice, ¿verdad? Todos ellos estaban operando, pero eran por la operación de Dios, obviamente, pero ellos tenían autoridad sobre este mundo. Por eso es que algunos teólogos han creído, sí, que el mundo estaba bajo el gobierno de Satanás. Cuando él se rebeló,
entonces destruyó también el mundo consigo mismo, porque estaban todo lo que estaba aquí bajo su autoridad. Pero aquí mismo vemos también en Daniel capítulo número 10, en el versículo número 13, que en aquellos días de la ley, ¿verdad?, los días de Daniel, cuando estaban en el cautiverio, dice ahí el ángel, 10:13, y aquí es Gabriel, creo, hablando con Daniel, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién era ese? Un ángel. Pero he aquí Miguel. ¿Quién es él? Otro ángel. Uno de los principales príncipes. Son llamados príncipes porque son principados. Principados. Principales. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Está hablando Gabriel, hablando de que hubo una batalla espiritual. O sea, ellos defendían un reino, atacaban a otro reino y cada uno tenía el dominio de determinado imperio y así era como ellos se movían. Todo determinado por el propio sistema que Dios así lo permitió. En el capítulo número 20 y verso 21 de ese capítulo 10 de Daniel dice: y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti?, le pregunta Gabriel. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, no está hablando de Alejandro el Grande, sino del principado espiritual que estaba sobre ese imperio. 21. Pero yo le declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda con ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel era el príncipe que defendía al pueblo de Israel. Entonces, estamos hablando sobre los ángeles y ellos dice aquí en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? O sea, además de ellos tener un dominio, también están ahí para servir. Y en el capítulo número 12 del libro de Daniel, para terminar ese pensamiento que estamos transmitiendo, dice, verso número 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, aún en este tiempo que nosotros viviremos, los príncipes continúan ahí, pero todos, o sea, los ángeles con sus autoridades y con su dominio y con su influencia, pero obviamente están ahora ya debajo del Hijo de Dios. Siempre estuvieron debajo de Dios, pero ahora el gobierno es de nuestro Señor, porque Él lo estableció desde aquel momento de su sacrificio. Bien, leemos también en Efesios capítulo número 2 y verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, aquí se ve claramente que aunque también hay influencia positiva de ángeles, también la propia influencia de Satanás está imperando todavía en el mundo, a pesar de que ya el Señor, otra vez no se confunda, el Señor está sentado a la diestra del trono de Dios, su obra fue consumida, terminada, concluida, ¿verdad?, con éxito en su padecimiento en la cruz. Vemos que todavía esas cosas no están para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un tiempo específico. El Señor está operando otras cosas necesarias en esta tierra para que todo encaje para el momento oportuno de su manifestación. Entonces, el mundo venidero es la nueva dispensación que, como ya mencionamos, fue introducida a través de Cristo Jesús. Y nosotros queremos contemplar esa gloria en breve. Ahora, desde su sacrificio, todos los ángeles están sujetos al Hijo. Y obviamente todo está sujeto al Hijo del hombre. Por eso Él se hizo hombre, para sujetar todas las cosas otra vez
al hombre, porque lo leemos también en el Salmo número 8. Dice, ¿a quién es el hombre? Dice el salmista, ¿verdad? Y es un texto que el escritor de Hebreos lo cita sin tener que mencionar quién es el autor. Él cita el contenido del Salmo, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque él está llamando la atención a sus lectores sobre en sí el tema, ¿verdad? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, dice. Cuando nosotros leemos ese versículo número 3, obviamente en nuestra cabeza vemos al Padre, a Dios, el Creador, formando todas las cosas, como aparece en Génesis capítulo 1, verso 1. Pero cuando leemos en Hebreos, capítulo número 1 y verso 3, vemos que fue el Hijo. Dice ahí, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí está revelado que fue el Hijo. Desde el capítulo 8 de los Salmos se está manifestando al Hijo de Dios. Pero dice aquí, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Lo que está hablando es aquí de esa posición en la cual se encuentra el hombre en el período de su pecado, perdido, sin esperanza, sin ningún tipo de dignidad en relación a los ángeles, los fieles a Dios que no pecaron y que se mantienen glorificados. Por eso bien dice la Escritura que cuando nosotros participemos de la resurrección y seamos llamados hijos de la resurrección, seremos como los ángeles. ¿Por qué menciona eso? Porque habrá una similitud, una semejanza en relación a esa inmortalidad que tendremos como ellos tienen. Nosotros la perdimos debido a que se permitió la entrada del pecado, pero eso fue destruido por Cristo Jesús, que nos trajo a luz la vida. Por eso es que es el Creador. Pero vean ustedes qué tremendo es esto, porque a mí me impresiona de más, pero mucho esta cuestión. Siendo Él el Creador, Él se hizo menor que los ángeles. ¿Cómo? A través de su humanidad. Pero dice, cuando introdujo al Hijo, le dice a los ángeles, todos los ángeles de Dios lo adoren, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo increíble? Que dice aquí, verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, 2:5, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahora se lee lo que ya leímos del Salmo 8 al versículo 4 al 5, y dice en el verso 7, y le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahí la palabra en hebreo es en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, la primera traducción, dice ángel, pero en el original en hebreo dice la palabra Elohim. Y la palabra Elohim sí es el nombre de Dios en plural y puede incluir a Dios como también a los ángeles. Eso va a depender del contexto para entender correctamente. Pero le has hecho, dice, poco menor que los ángeles o un poco menor que Dios. Pero más aquí creo que el escritor está hablando de los ángeles. La interpretación correcta sería ahí de los ángeles, porque la humillación que Cristo tomó a través de la kenosis, esa palabra griega que habla sobre su despojamiento o vaciarse de toda su gloria para ser un hombre, dice aquí, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Ahí termina, pero en el Salmo 8 termina diciendo, todo lo pusiste por debajo de sus pies. Vean ustedes qué tremendo. Eso significa la autoridad que tiene sobre todas las cosas. Todo fue colocado como estrado de sus pies. Está arriba de todo. Pero dice, pero vemos, verso número 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está la otra parte, solo que ya no lo menciona como parte del Salmo, sino ya como parte de su propio comentario. Y dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, incluyendo ángeles,
Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, nosotros no vemos, pero ya le fueron sujetadas todas a Cristo. En relación a nosotros, por eso es el mundo venidero. Pero luego dice, pero vemos, qué precioso eso. Dice, entiendan esto aquí, pero todavía no vemos todas las cosas. Pero luego dice, pero vemos, esto es importante, o sea, nosotros no podemos estar simplemente, ay, el mundo venidero, todavía falta que nosotros vivamos eso. No, lo que tenemos que poner nuestros ojos, como dice en Hebreos 12, es en el autor y en el consumador de la fe. Y dice aquí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿a quién se está refiriendo? No está refiriéndose en el Salmo 8 solamente o propiamente al hombre, Adán, sino era profético para hablar de la humanidad, de la encarnación, Dios hecho hombre. Como hombre, Él llegó a tal grado que dice ahí, fue hecho menor que los ángeles. A Jesús, dice. Qué precioso, la humanidad. Por eso es que yo les digo que es una de las cosas que más me impresionan, porque aquí en Primera de Timoteo, capítulo número 3 y verso 16, ¿verdad? Ese es capítulo 3, 16, es muy importante en todas las cartas y los libros, ¿verdad? Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo. Esos 3.16 es interesante. Pero aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, está hablando del misterio de la piedad. O sea, es un misterio la manifestación de la santidad. Piedad, de la santidad de Dios, de lo que Dios es. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vean cuál es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne a través del Hijo. Segundo, justificado en el Espíritu. Luego dice, visto de los ángeles. Otra vez aquí en el misterio de la piedad, visto. O sea, hermanos, miren, en relación a eso de la superioridad del Hijo, cuando los ángeles comenzaron a ver cómo todo sucedió, eso fue extraordinario, porque primero lo vieron nacer como un niño, como un ser humano, como todos nacen, Él nació igual. ¡Qué identificación! Hasta los ángeles pudieron haberse sentido, Señor, tú nunca te hiciste un ángel. De hecho, aquí la Escritura dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, en el capítulo 2, verso 16, ¿verdad? Sino a la descendencia de Abraham, y vamos a entender eso. Pero ellos lo vieron y lo vieron crecer y lo vieron mantenerse sin pecado, al grado que cuando llegó a los 30 años y después de salir del río Jordán fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, dice. Interesante. Él sale de ahí venciendo, como vencedor, ¿verdad? Y en ese periodo, obviamente, el Hijo recupera lo que el Adán había perdido y que lo que Satanás había obtenido. Recuerden lo que Satanás le dijo: adórame, póstrate delante de mí y yo te voy a dar todos estos reinos porque a mí me fueron dados. Pero ahí fue donde el Señor lo venció, porque Él se hizo hombre. Y como hombre, Él conquistó. Ahora ustedes pueden ver a los ángeles observando al Hijo, sirviendo a los hombres. Yo no vine para ser servido, sino para servir, mi Dios. Y hablando de los ángeles, dice que ellos son ministros, o sea, siervos para el servicio de los que se dan herederos de salvación. Y ellos están viendo al Hijo de Dios, Dios mismo, solo que como hombre, sirviendo a los hombres. Eso es impresionante. Por eso dice allí que es grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, dice. Y ellos estaban asombrados, y cuando lo ven en el Getsemaní y cuando lo ven en la cruz muriendo por nosotros, eso fue para ellos, era algo incomprensible. Los seres humanos, crucifícalo, ciegos,
muertos en delitos y pecados. Pero ellos viendo lo que estaba sucediendo, hasta los ángeles caídos, ahora sí lo vamos a destruir. No, y los ángeles de Dios admirados de lo que estaba sucediendo. Por eso es que cuando Él resucitó, ahí estaban los ángeles, ¿verdad? Él está aquí, como dijo, Él vive, no está muerto, porque buscan entre los muertos al que vive. Qué tremenda palabra, pero todo por los ángeles, eran los ángeles. Por eso cuando Él ascendió a los cielos también, y están ahí los discípulos viendo para arriba, dice, ¿qué varones galileos, qué estáis mirando? Dice, este mismo Jesús que ha subido es el mismo que bajará. Entonces, este testimonio de los ángeles es impresionante en relación a la superioridad del Hijo. Dice, todo lo ha sujetado a sus pies, hasta obviamente los ángeles. Pero luego dice, pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿eh? Pero sí vemos, esta es la parte que mencionamos y que es muy importante, aquel que fue hecho poco menor de los ángeles, a Jesús. Nosotros tenemos que verlo a Él en su coronación y gloria. Fue coronado de gloria y de honra, dice. Y otra vez el escritor nos vuelve a regresar a la purificación de nuestros pecados, o sea, al sacrificio que Él efectuó en la cruz, que por la gracia, dice, Él gustó la muerte por todos nosotros. Qué precioso esto. Capítulo 2, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, causa del padecimiento de la muerte. O sea, la coronación y la gloria vino después del padecimiento. Por eso dice aquí, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor de la salvación, de esa grande salvación que hablamos el domingo pasado, ¿verdad? El autor de esa gran salvación fue perfeccionado a través de padecimientos. Qué tremendo esto. Y es la muerte vicaria, la sustitución. Entonces fue perfeccionado por amor a nosotros, pero amor a todos los que creemos. Por eso dice aquí, y ya voy a terminar, en 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La Biblia dice en otro texto, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no está hablando de la descendencia física, está hablando de la descendencia espiritual. O sea, hombres y mujeres, judíos y gentiles de fe. Aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo, el Mesías de Dios, el ungido, el Cristo. A ellos vino a socorrer, a la descendencia de Abraham. Quiere decir, no está diciendo propiamente solo al pueblo de Israel, no. Porque Abraham es el padre de la fe, el padre de judíos y gentiles de fe que creen en el Señor. Entonces a ellos vino a salvarlos y a ellos los convirtió en hermanos. Por eso dice aquí en el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque los rescató de la peor condición, los compró en aquel mercado de esclavos y les dio total libertad, y ahora los vistió y los calzó y los limpió y los llama de hermanos. ¿Por qué? Porque la obra que Él hizo es tan perfecta que los elevó a un nivel que ni en nuestra imaginación eso estaba allí. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hijos. ¿Por qué? Porque también es a través de ser engendrados por su palabra, engendrados por su resurrección, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Ahora, pero obviamente para haber realizado eso antes, Él tuvo primero que haberse identificado con ellos. Por eso dice en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, se hizo hombre. No está hablando propiamente de pecado, Él se hizo pecado en la cruz, pero cuando Él se hizo hombre, Él estaba participando de carne y sangre, de la humanidad. Por eso Jesús es su humanidad y Salvador.
su misión, salvar a los hombres, para destruir por medio de la muerte al que él tenía el imperio de la muerte, eso es a saber, el diablo. O sea, el plan estaba de que a través de la cruz él iba a libertar a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, como hombre, él vino y venció al diablo que tenía el imperio de la muerte. Como hombre, no como Dios. Como hombre limpio de pecado. Y los libró del temor de la muerte, dice el versículo 15. Y librar a todos que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Verdad? Desde todo hombre de fe y toda mujer de fe hoy, que tiene una conciencia clara de su salvación, de su perdón y de la gloria del mundo venidero, que está prometido para Jesús y que ya está consumado, pero en relación al tiempo aún no lo vemos, dice aquí Hebreos, pero ya está. A esos hombres de fe les ha quitado todo el temor de la muerte. Yo aún me asombro que hay muchos cristianos todavía que me dicen, yo tengo miedo de morir. No tengan miedo de morir. Hace poco alguien me lo dijo, una mujer de muchos años, de cristiana, tengo miedo de morir. ¿Por qué? Porque todavía falta por lo menos una visión, un vislumbre de esa gloria que hay en los cielos para decir, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una obra como esa, una confesión como esa, una declaración como esa, solo viene a través de una experiencia espiritual. Entonces, el Señor destruyó al imperio de la muerte y quitó el temor que había en los corazones. Ya no hay más temor. No importa si morimos ahora, sabemos que estamos y entraremos al reino del Santo Hijo Jesús. Y los libró, dice, por el temor a la muerte. Todos los hombres, la descendencia de Abraham, hombres de fe, mujeres de fe, obviamente fe en Cristo Jesús, como dice la Escritura en 1 de Juan 5:4. ¿Y qué es lo que ha vencido el mundo? Es nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. ¿Fe de qué? Yo tengo fe en esto, tengo fe. No. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por último, porque padeció siendo tentado, dice aquí, en el verso número 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, él tuvo esa experiencia y él tuvo esa victoria. Él también quiere darnos que nosotros también tengamos esa victoria. Y una de las razones, o digamos así, de los medios o caminos que nosotros podemos tener esa victoria es como dice en Gálatas 6:1. Dice, vosotros que sois espirituales, cuando veáis que alguien falla, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, una de las cosas que pueden, o las formas, o caminos, o medios, que me van a liberar a mí de caer en la tentación, no de la tentación, porque todos seremos tentados, todos somos tentados, pero caer en la tentación será cuando yo tenga compasión por mi hermano y lo ayude en oración, con palabras, no importa lo que está sucediendo, con espíritu de mansedumbre. Eso me ayudará por eso está hablando el Señor, que Él fue tentado en todo. Por eso Él siente y Él es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Si nosotros también manifestamos esa misma compasión por nuestros semejantes, ya tendremos un aspecto muy importante para vencer la tentación y el pecado. Y por último, Él está diciendo aquí, en Hebreos 4, verso 14 al 16, dice, por tanto tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Necesitamos mantenernos fieles, perseverar en ese llamamiento santo. ¿Cómo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No importa que caigamos, no importa que fallemos, no importa que pequemos, pidamos perdón al Señor y veamos a aquel que se compadece de nosotros y confiemos en Él y dejemos a un lado la condenación de Satanás que siempre vendrá para destruirnos y tratar de quitarnos toda nuestra confianza en la obra que Él hizo. Pero la obra que Él hizo fue única, perfecta, maravillosa y está
fue aceptada en los cielos. Y si yo confío en esa obra, eso es efectuado también en mí. Sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hablando de Jesús. Y luego dice, no solamente que retengamos nuestra profesión, sino también dice, o sea, aquí hay tres aspectos. Primero, manifestemos compasión también por otros. Segundo, retengamos nuestra profesión, seamos firmes, confiemos en la obra que el Señor hizo. Y tercero, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando sintamos que no tenemos fuerza, que estamos a punto de fallar, vamos y busquemos al Señor y Él va a darnos de su misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro, porque Él también quiere darnos victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre Satanás y sobre nuestra propia carne y sobre el mundo. Amén. Señor, muchas gracias en este día por permitirnos compartir esta palabra, que haya sido, Señor, clara, que no haya traído confusión, sino haya sido clara para tus hijos, que ellos también puedan aplicar estos aspectos preciosos de tu santa palabra en sus vidas, Señor, para que sean vencedores como Cristo lo fue sobre el pecado y sobre todos nuestros enemigos. Muchas gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con ustedes. Un fuerte abrazo y Señor nos da salud y fuerza. Nos vemos el próximo domingo.